Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Estamos una vez más aquí en Creed en sus profetas. Este programa está dedicado a la búsqueda de respuestas basadas en la palabra de Dios y también amplificadas por el consejo oportuno de la inspiración divina a través de los escritos de Elena White. Para esta tarea tenemos la grata presencia, como siempre, del pastor Bruno Razo. Muchas gracias, Pastor Eber. Es un gusto estar contigo y juntos estar con tantos amigos, con tantos hermanos y sobre todo estar buscando en la palabra de Dios un mensaje para nuestra vida. Hoy, 1 de Samuel, capítulo 27. En este capítulo nosotros encontramos a David, como en los días pasados, escapando de Saúl. Y el cerco se iba cerrando cada vez más. Saúl iba acomodando, apostando sus soldados en diferentes lugares del territorio de Israel. Y David pareciera que empieza a pensar, bueno, ¿ahora qué hago? Y entonces dice, me voy a buscar refugio con los filisteos. Interesante, los filisteos históricamente eran acérrimos enemigos del pueblo de Dios. Y alguna vez me pregunté, ¿será que el Señor inspiró esta acción de David? ¿Qué nos dice la inspiración al respecto? Bueno, voy a compartir una declaración que está en Patriarcas y Profetas, página 659, y que dice así: el Señor no envió a David para que buscara protección entre los filisteos, los enemigos acérrimos de Israel. Esa nación se iba a contar entre sus peores enemigos hasta el final, y sin embargo huyó a ella en busca de ayuda cuando la necesitó. O sea, David no tenía que buscar ayuda entre los filisteos, entre los enemigos de Dios. Tenía que buscar la ayuda en Dios. Bastante evidencia Dios había dado de su poder, de su amor, de sus promesas cumpliéndose. Pero bueno, el ser humano es ser humano y tiene su fragilidad. Y aquí David fragilizó. Habiendo perdido toda fe en Saúl y en lo que le servían, se entregó a la merced de los enemigos de su pueblo. David era un general valeroso, había dado muestras de ser un guerrero sabio, había salido siempre victorioso en sus batallas, pero ahora estaba actuando directamente contra sus propios intereses al dirigirse a los filisteos. Dios le había designado para que se levantara su estandarte en la tierra de Judá, y fue la falta de fe lo que lo llevó a abandonar su puesto del deber sin un mandamiento del Señor. Es verdad que Saúl era un enemigo dentro de su propio pueblo,
pero no por eso tenía que suponer que Dios podía protegerlo yendo a enemigos fuera de su pueblo. Y en el fondo estaba desconfiando del Señor, estaba abandonando su puesto del deber y lo estaba haciendo sin un mandato de Dios. Si Dios lo habría mandado es otra historia. Pero bueno, lo que hizo David también solemos hacer nosotros. Claro, lo que pasa es que Saúl estaba cerrando cada vez más el cerco y David había perdido por completo la fe en un posible cambio de actitud de Saúl, ¿no? Lo que pasa es que como Saúl tenía dominio sobre todo el pueblo, él pensó que iba a estar más seguro fuera de su pueblo que Dentro de él, ¿no? que dentro de él. Entonces se fue a protegerse por los enemigos, pero se olvidó de un detalle, entre comillas, valga detalle, se olvidó de Dios. En esa instancia se olvidó de Dios. Claro, estaba demostrando desconfianza, porque tenía que haber confiado más. el Señor no necesitaba usar a los filisteos para protegerlo, podía protegerlo ahí adentro, como de hecho lo hizo muchas veces. Y esa medida extrema realmente le trajo algunas dificultades, porque como en el mismo capítulo nosotros vemos, él se dio cuenta pronto que los filisteos pues eran idólatras, ¿no? Sus cultos, sus rituales, involucraban cosas que eran totalmente opuestas a la forma como se hacía la adoración en el pueblo de Israel. Justamente hablando de eso, a pesar de que David fue a vivir entre sus enemigos, él sabía que la idolatría era una de las cosas más abiertas que iba a encontrar entre los filisteos. ¿Cómo él tomó previsiones para evitar la idolatría reinante entre los filisteos? Patriarcas y Profetas, Elena de Huay dice: al pedir David una residencia en el campo, lejos de la ciudad real, el rey le otorgó generosamente Siclag como posesión. David se percataba de que estar bajo la influencia de los idólatras sería peligroso para él y sus hombres. En una ciudad enteramente separada para su propio uso, podrían adorar a Dios con más libertad que si permanecieran en Gat, donde los ritos paganos no podían menos de resultar en una fuente de iniquidad y molestia. Quiere decir que en medio de sus errores de buscar protección en los vecinos, claro, tuvo un momento de lucidez en decir, bueno, no, pero no puedo ligarme a la influencia de sus dioses, de sus cultos, de sus rituales. Y entonces pidió estar un poco más alejado de ese centro espiritual poco saludable y poder tener más libertad y más tranquilidad de poder realizar sus cultos al verdadero Dios, a quien por supuesto él seguía confiando. O sea, que haya dudado por momentos no significa que lo había rechazado a Dios. Claro, claro. Esto significa que todavía David mantenía una autonomía de pensamiento que era obviamente dependiente de Dios, ¿no? Él había tomado alguna decisión equivocada, pero todavía tenía un foco. Decía, no voy a renunciar a la adoración, y tomó esas previsiones. Pero fíjate, Eber, que es así como lo estás planteando, pero yo quiero destacar otro detalle. Esto muestra que la Biblia es palabra de Dios. Porque si nosotros tuviésemos escrito la historia de David, dependiendo, ¿no? Si soy del partido oficial de David, claro, o si soy oposición a David, vamos a contar una historia diferente. Claro. Pero si yo soy del partido de David, lo contaría David victorioso, no contaría sus errores, no contaría sus deslices, no contaría sus caídas, pero Dios sí la contó a través de la Biblia para mostrarnos qué cosa, para mostrarnos la veracidad del relato, para mostrarnos la fragilidad del ser humano, para mostrarnos que aún los grandes hombres de Dios tienen sus caídas feas, pero que aún los que caen feo pueden levantarse. Entonces todo eso está detrás de esta historia. Si todo fuera, si todo fuera perfección, exactitud, leemos la Biblia, en lugar de ser de ánimo, sería de desánimo. Yo nunca sería perfecto como David, claro, yo nunca sería perfecto como Pedro. Sin embargo, ahí nos cuentan errores, caídas, pero no permanecieron en los errores.
O sea, no están contados para disimular los nuestros, están contados para decirnos que aún en nuestra caída podemos y debemos levantarnos, porque él se debía primero a lo que es correcto. Saúl había ido matándose lentamente, podríamos decir, al ir separándose de la voluntad de Dios y tomando caminos que no solamente eran divergentes, sino que eran totalmente opuestos a los caminos de Dios al consultar a los medios, al consultar a los demonios. Él había ido matándose, podríamos decir, espiritualmente en vida, y lo que restaba, ese suicidio que él cometió, era simplemente ya el epítome de una vida fracasada. Totalmente. Lo que ocurre es que el camino de Dios y el camino del enemigo no son caminos que van paralelos, digamos así, estoy a 1 metro del camino de Dios. Son caminos totalmente opuestos. Claro. Entonces, cuando yo comienzo a alejarme de Dios, al comienzo estoy relativamente cerca, claro, pero cuanto más me alejo del camino de Dios, cada vez estoy más lejos. Por eso estas situaciones inexplicables, que no eran solo de él, ¿no? Porque en esa idolatría, en esa aceptación de los falsos dioses, había quienes llegaban a sacrificar sus propios hijos, claro, a dioses inexistentes. Dicen, no puede ser, ¿hasta dónde llegaban, no? Pero bueno, cuando te vas alejando, cauterizando la conciencia, un paso lleva a otro, y lo que hoy me parece una desgracia, mañana, bueno, ya lo justifico un poco, y lo que hoy me lastima hacerlo, después ya no me lastima, ya me gusta y cada vez me gusta más, y entonces termina totalmente alejado de Dios. Y eso fue lo que sucedió con David. Él aprendió a depender de Dios y finalmente Dios recompensó esa fidelidad. Amigos, nosotros tenemos un momento para recibir un consejo y enseguida volvemos. Hola, acompáñame en esta lectura. Compañeros de peregrinación, estamos todavía entre las sombras y la agitación de las actividades terrenales, pero pronto aparecerá nuestro Salvador para traer liberación y descanso. Contemplemos por la fe el bienaventurado más allá, tal como lo describió la mano de Dios. El que murió por los pecados del mundo está abriendo de par en par las puertas del paraíso a todos los que creen en él. Esta cita tú la puedes encontrar en el libro Profetas y Reyes, escritos por Elena G. de White. Te invito a que forme parte de tu biblioteca personal. Adquiérelo ingresando a la página www.aces.com.ar o visita una iglesia adventista del séptimo día. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Nuevamente nos encontramos aquí en Creer en sus Profetas y tenemos el momento preciso para recibir una invitación y también pedir la bendición de Dios. Yo quería animarlos que no importa cuál sea la situación que nos encontremos, podemos ser vencedores. Que las cosas en la Biblia están escritas para que no caigamos, pero si caemos podemos levantarnos en el Señor. Y hoy puede ser un día grande en su vida. Que así sea en todos. Ahora vamos a orar. Gracias Señor por renovar oportunidades en nuestra vida. Gracias porque podemos crecer, porque podemos luchar, porque podemos vencer. Nos refugiamos en tus promesas. Queremos aferrarnos de tu gracia y vivir una vida diferente. Bendice a nuestros amigos, bendice a nuestros hermanos, sus necesidades, sus luchas, su familia. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado en la grata compañía de ustedes, en la grata compañía de la palabra de Dios y también del consejo inspirado. Nos encontramos el día de mañana. Esto es Creed en sus Profetas.